Ponerlos en contexto a toda la iglesia. En los últimos días hemos estado hablando en una serie acerca de cómo vivir en bendición. Y hemos ido enseñando a la iglesia qué es bendición y qué es maldición. Y quiero que sepa esto, al día de hoy, si yo dejo este púlpito en este momento y me acerco a cada uno de ustedes y le pregunto, ¿usted sabe qué es bendición? Y le pregunto, ¿y sabe qué es maldición? Algunos de ustedes me dirían, sí, sí lo sé. Quizás, pero la gran mayoría no lo sabrían y tiene una razón de ser, ya voy a decir cuál. Y si le pregunto, ¿puede identificar si usted está en este momento en bendición, si su vida, su familia, todo lo que está haciendo está en bendición o está en maldición? Quiero decirle que la gran mayoría estarían confundidos, aún en la misma iglesia. Y esto sucede porque estamos en medio de un tiempo que Dios había dicho hace muchos años que llegarían en lo que a las cosas se les llamarían bueno, a las cosas malas se le llamarían buenas y a las cosas malas se le llamarían buenas. ¿Estamos? Y esos tiempos han llegado. Es por eso que hoy, por ejemplo, nosotros encontramos tantas cosas que las personas dicen, estamos bien, es lo normal, es lo que está pasando. Voy a hablarles, por ejemplo, del matrimonio. Ahorita está bien, una persona se divorcia y dice, maravilloso el divorcio. Y bueno, volvió a empezar y no pasó nada. Pero quiero decirle que eso está mal, es una maldición. Estar divorciado está en maldición desde algún punto de vista que vamos a contar. Ahora, no quiero que se sienta mal si ese es su caso, pero quiero que hoy usted aprenda a ver y a entender en qué momento está para que Dios pueda hacer algo nuevo en su vida y pueda bendecirlo. Entonces, vamos a ir hablando acerca de eso y vamos a ir identificando. Y la idea es que usted al final de todas estas series, usted pueda identificar qué es bendición, qué es maldición, cuáles son las fuentes, qué significa realmente estar mal y qué significa estar bien. Y usted pueda comenzar a tener una vida de acuerdo al plan de Dios que es en bendición. Entonces voy a llevarlo a un versículo, un principio bíblico que usted va a ver en pantalla y anótelo allí en su hoja de anotaciones. Y el principio es este, tiene tres partes. Dios bendijo al hombre. ¿A quién bendijo Dios? Al hombre, ¿ok? El hombre escogió maldición. Siguiente parte de ese principio. Toda la Biblia se basa en estos dos principios o en estos tres principios de alguna manera. Entonces, estos principios usted lo va a ver en la vida cristiana. Y por último, el principio es, pero Jesucristo nos puede librar de la maldición o liberar de la maldición. ¿Sí? Entonces quiero que tenga ese principio en cuenta. Cuando usted piense en la palabra de Dios, en qué hacemos en la iglesia, en toda la dinámica de la vida cristiana, usted puede pensar en esos tres conceptos y no va a fallar. Y no va a fallar porque estos tres conceptos son, y la palabra de Dios habla de esos tres conceptos muy claramente y los define y quiere que el hombre viva fuera de esos, al final en el concepto de la liberación acerca de las maldiciones. Y son importantes para que usted entienda qué es vivir en bendición y qué es vivir en maldición y escoger cuál de las dos usted quiere vivir. Entonces, voy a llevarlo rápidamente al primer principio. Dios bendijo al hombre, ¿sí? Quiero que lo voy a explicar. Yo voy a explicar esos tres puntos rápidamente para que usted comprenda el contexto de la predicación y el contexto en el que está su vida en este momento. Lo primero es que quiero decirle y contarle que todos comenzamos en bendición. ¿Cómo comenzamos? En bendición. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo bien. Y lo digo de una manera muy quizás singular o jocosa en algunas predicaciones. Les cuento esto. Cuando Dios hizo al hombre, no hizo enfermedades. Cuando Dios hizo al hombre, no hizo locura. Cuando Dios hizo al hombre, no hizo crímenes, no hizo nada, o nada malo. Dios preparó al hombre para que estuviera exageradamente bien, para que estuviera en bendición, para que todo le fuera bien. Ahora, con esto en cuenta, quiero decirle que si hoy nosotros pudiéramos poner a Dios en una competencia, y le voy a dar quizás un término, una cosita muy sencilla para que usted lo pueda entender, una ilustración muy sencilla. Si hoy pusiéramos a Dios en una competencia de hacer lo malo, quiero decirle que Dios perdería. ¿Sí? Si hoy pusiera a Dios dos personas, una con Dios o compitiendo, Dios, vamos a ver quién hace lo malo, Dios va a perder y sería el último en el lugar. Sería el último, el más perdedor de todos. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer nada malo.
Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Y así fue como hizo Dios al hombre. Y por otra parte, quiero decirle que Dios es el único que puede bendecir. No solamente Dios hace las cosas bien, sino que les da una vida y les da una autonomía para que puedan seguir adelante. Y eso pasó con usted o pasó con los seres humanos. Vaya conmigo a la escritura y vamos a ver esto un poquito más ampliado. Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Sí? Mire lo que dice. Así que Dios creó a los seres humanos. ¿Quién los creó? No lo escucho. ¿Quién los creó? Dios. Ok, quiero que circule la palabra Dios creó a los seres humanos. Cuando Dios lo hizo bien. Lo dice Juan Luis Guerra en una de las canciones, en el cielo no hay hospitales. Sí, piensen eso. Y cuando usted está en la presencia de Dios no va a haber enfermedad, nadie le va a robar la cartera, nadie le va a mentir, sus hijos no van a consumir, sus hijos no van a salir del lugar donde están, usted no los va a perder. ¿Por qué? Porque en el cielo, en el lugar donde Dios está, no hay nada malo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, lo hizo maravillosamente bueno. ¿Sí? En el Edén, si nos pudiéramos retroceder un momento y entrar en esa escena del Edén, nos encontraríamos que no había nada malo. Dios hizo a Adán y Eva y los hizo bien. Entonces la siguiente pregunta que uno se hace, ¿qué pasó entonces? Si Dios hizo las cosas bien, ¿qué pasó con el mal? ¿Dónde llegó el mal? Mire, cuando usted está en la calle y cuando usted habla con la gente, una de las preguntas más comunes es esa. ¿Por qué entró el mal? Si Dios es tan bueno, y quiero que sepa que esa palabra o esa pregunta que nos hacemos, si Dios es tan bueno, es una pregunta que nos lleva internamente a decir, Dios es justo. ¿Sí? Quiero que lo anote por allí. Cuando nos hacemos esa pregunta, si Dios es tan bueno, es decir, si Dios es justo, entonces ¿por qué pasan las cosas? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante y responderemos esa pregunta en unos segundos. Ahora, miren, continuemos el versículo, lo que dice. Dice, los creó a su propia imagen. ¿Cómo los creó? Es decir, parecidos a él. Ahora, cuando hablamos de su propia imagen, quiero que circule esas palabras, su propia imagen, y en la parte de arriba de esa palabra coloque, los creó con libre albedrío. Los creó con libre albedrío. ¿Cómo se llama eso? Libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Libre albedrío es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Entonces, quiero que haga una pausa y mire todas las razas creadas, todos los animales, toda la creación de Dios, y el único ser creado por Dios que puede escoger en esta tierra es el ser humano. Y eso se llama libre albedrío. Ahora, para entender teológicamente esto, quiero que sepa que Dios toda la vida, desde que nace hasta que usted se muera, va a respetar su libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a respetar su decisión en la vida. ¿Sí? Dios no es como nosotros. Déjeme, le cuento un poco de mi humanidad y de nuestro día a día. Si yo veo a uno de mis hijos haciendo algo malo, le prohíbo. Le quito el teléfono si está haciendo algo malo en el teléfono. Le digo, quieto, venga para acá, arrestado el teléfono, castigado. Dios no. Dios simplemente dice, no lo cojas, déjalo. Y si no lo quiere coger, Dios tiene que respetar ese libre albedrío. Entonces, Dios tiene que respetar ese libre albedrío, lo vuelvo a decir. Dios tiene que respetar ese libre albedrío. Anótelo. Dios tiene que respetar su libre albedrío y lo va a respetar siempre. ¿Por qué lo va a respetar? Porque Él se prometió a sí mismo. Dijo, yo hago al ser humano y le voy a hacer a mi imagen y semejanza. Lo voy a dejar escoger entre lo bueno y lo malo. Pero anote esto o piense en esto. Cuando lo creó, el hombre era bueno, era ingenuo, estaba completamente bien, era sano. ¿Sí? Es como un niño. Usted tiene a sus hijos, a cualquiera nos ha pasado, el niño tiene 4 o 5 años, ya hace sus cositas, pero son ingenuos, pero llegan a los 11, 12 y pum, y comienzan a decidir. Antes ya han decidido, pero el libre albedrío se muestra en ese momento. También le pasa a usted y me pasa y nos pasa a nosotros. Ahora, con eso en mente, sigamos leyendo el versículo. Dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿A quiénes creó? Hombre y mujer, no creó otra cosa. ¿Ok? Versículo 28. Y aquí quiero que usted ponga su atención en esto. Dice, luego Dios los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Circulan las palabras, Dios los bendijo. Dios colocó sobre ellos bendición. Necesito que entienda esto para entender acerca de qué es una vida en bendición y qué es una vida en maldición. Entienda lo que hizo Dios y quién es el único que puede bendecir. Mire, ponga una pausa y póngame atención un momento acá. Si me regala. Usted no puede decir, yo, David, me bendigo a mí mismo. Nada va a pasar en su vida.
Yo bendigo este café para que ahora este café sea mucho más nutriente. Yo bendigo a un hijo para que le vaya muy bien. Usted, el ser humano, no puede hacer eso. La bendición solamente puede darla el que tiene la autoridad para darla, y ese es Dios. El ser humano en sí mismo no puede bendecir. Usted se preguntará, entonces, ¿cómo un padre puede decir cosas sobre sus hijos y que esas cosas tengan un efecto en sus hijos? Bueno, la razón es porque Dios le permite a ciertos tipos de roles y ciertos tipos de personas dar esa bendición, pero no es de esa persona, es de Dios, ¿sí? Dada en esa persona. Entonces, ninguno de ustedes puede bendecir al vecino. Hoy oro y bendigo a mi vecino, lo bendigo en sus propias fuerzas y el vecino va a cambiar. No, usted lo puede hacer sobre sus hijos porque Dios se lo permitió. En todo caso, quiero que llegue a esta conclusión. El ser humano en sí mismo no puede bendecir a nadie. El único que lo bendice es Dios. Siga conmigo entonces ahora en el versículo que vamos hablando. Y luego dice entonces, en ese mismo versículo, dice, los bendijo con estas palabras. Y note lo que dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Quiero que circule tres palabras. La primera que quiero que circule es fructíferos, sean fructíferos. ¿Qué es ser fructífero? Es dar en la vida efecto, es dar fruto en la vida, es impactar en la vida, es ser lo que usted ha sido llamado a ser y que eso tenga un efecto, ¿sí? Si usted es un profesional, si usted es una persona que habla, si usted es una persona que trabaja en el campo, eso es dar fruto. Dios llamó y le dijo a todas las personas, ustedes van a dar fruto. Cuando una persona no está dando fruto, no está en bendición. Y usted se puede referir a las últimas predicaciones que hemos tenido. Pero la siguiente cosa que dice, multiplíquese, tiene que ver con los hijos, con multiplicar a otra parte o a otra generación. Y la siguiente parte que dice es gobierno, que tiene que ver con influencia. Ahora, quiero que anote esto por allí en alguna parte de sus notas o lo ponga. Estas son las tres principales bendiciones o causas de bendición o formas de bendición en que el hombre, Dios bendice al hombre. Y si usted la mira y lo estudia muy bien, se va a dar cuenta que todo lo bueno en su vida va relacionado con estos tres aspectos. Dar fruto, multiplicarse y con el aspecto de gobernar, ¿sí? Y todo lo malo que pasa en su vida tiene que ver con el faltante de estos tres aspectos. Luego, los síntomas es lo que hablamos el día de la semana pasada en Deuteronomios 28. Pero quiero que sepa que estas son las tres partes que en las tres grandes clasificaciones de la bendición que Dios le ha dado en su vida. Usted haría bien si comienza a investigar a qué se refiere cada una de ellas. Pero con esto concluimos una cosa, que Dios hizo al ser humano bien. ¿Cómo lo hizo? Bien, completo, sano y lo bendijo. Esta fue la manera como Dios lo hizo al ser humano y no lo hizo mal. ¿Ok? A partir de este momento quiero llevarlo al segundo principio que estábamos hablando. El hombre escogió la maldición. ¿Quién escogió la maldición? El hombre. Quiero que vaya conmigo a Génesis 3:17. Quiero que sepa esto. Dios, al darle libre albedrío al ser humano, le dio la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y nos dice el libro de Proverbios que el hombre escoge lo malo y le echa la culpa a Dios, ¿sí? El hombre es capaz de fumar 30 años, dañar sus pulmones con cáncer y decir, Dios, ¿por qué has hecho esto? Y en ese conflicto, en ese concepto de vida que tiene el ser humano, es capaz, no solamente eso, sino es capaz de decir y de dar a expresar a toda la cultura o todos los seres humanos que Dios es malo. Quiero que sepa que Dios es bueno. Usted necesita entender, si usted quiere comprender la Biblia correctamente, necesita comprender lo primero, que Dios es bueno, que nada hay malo en él. Ahora, ¿cuál es el problema de lo malo? ¿Por qué pensamos? Porque estamos en una cultura de maldición. ¿Cómo es la cultura en la que estamos? Anótelo allí. Vivimos una cultura de maldición. ¿Por qué sabemos que vivimos una cultura de maldición? Bueno, simplemente le voy a dar una pequeña nota, una pequeña manera de verlo. Mire los hospitales. ¿Qué hay en los hospitales? ¿Y qué son las enfermedades? Maldiciones. El ser humano tiene maldiciones y no solamente, salen maldiciones cada día diferentes en los hospitales. Y les cuento una cosa, siguen abarrotados. ¿Quiere un buen negocio? A un hospital. Sí, porque van a haber enfermos toda la vida. Y tiene una razón de ser que tiene que ver con el ser humano. Con eso no estoy diciendo que si en este momento le pasa algo,
usted está bajo una maldición directa, pero usted está bajo la consecuencia de un mundo en maldición. Cuando me enfermo, este no era el plan de Dios que yo tuviera gripa. Y no es el plan de Dios que una persona tenga gripa, pero se enferma porque ya está en un mundo maldito, está en un mundo dañado. Vamos a explicar eso en este momento. Entre comillas, quiero decirle esto. Si usted intenta leer la Biblia y no lee el capítulo 3 de Génesis, que es el tercer capítulo de la Biblia, quiero que sepa que usted no la va a entender, la va a sacar de contexto. Cada persona que quiera entender la vida cristiana y entender a Dios, tiene que leer este capítulo. Entonces, voy a contarle algún contexto de este capítulo. El contexto es este. Adán y Eva acaban de ser bendecidos por Dios o hace X cantidad de tiempo. Y en este momento Dios los deja para que ellos, los deja bien hechos para que ellos escojan y ejerciten su libre albedrío. Ya les dije que él había dicho que debían escoger o podían escoger entre el bien y el mal. Y Dios los dice, bueno hijos, escojan ustedes. ¿A que no adivinan? Escogieron el mal. Esto usted dirá, pero pastor, esto es un cuento. Quiero que sepa, piénsenlo en sus hijos. Coloque a sus hijos a escoger entre el bien y el mal. Y se va a dar cuenta que si usted tiene dos hijos, uno puede escoger el bien y el otro claramente puede escoger el mal. El libro de Salmos nos dice que el ser humano le encanta escoger lo que está mal. ¿Sabe cómo lo sabemos? Haga un examen de su corazón. Usted sabe que ha escogido mal. Y ese es el contexto de este capítulo. Entonces voy a llevarlo y le voy a mostrar qué dice la Biblia que pasó después de que Dios había bendecido todo. Vaya conmigo a Génesis 3:17. Dice, y al hombre, ya le di el contexto, le dijo. ¿Quién le dijo? Dios. Escríbalo por allí. Dios le dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras. Circulen las palabras, te ordené que no comieras. O te ordené que no. Muy bien. Note lo que sigue a continuación. La tierra es maldita por tu culpa. Ahora, ok. Primera vez que usted escucha esto, seguramente lo ha escuchado. ¿La tierra es qué? Maldita. Ok, circula la palabra, la tierra es maldita. A partir de ese momento, la tierra quedó maldita. ¿Qué quiere decir maldita? Que la tierra quedó haciendo un propósito diferente al que Dios dijo que tenía que hacer. ¿Estamos? La tierra quedó en contravía de la voluntad de Dios. La tierra y los seres humanos. Es por eso que de allí nacen las enfermedades, nacen todo lo que haya en su vida. Mire, alguna gente se pregunta, si Dios es tan bueno, ¿por qué las cosas están mal? Te decía desde el principio. Y la respuesta más rápida es esta. El pecado daña todas las cosas. ¿Quiere probarlo? El pecado daña su vida, el pecado daña a sus hijos, el pecado daña a la nación, el pecado daña a un gobierno, el pecado daña toda una sociedad. Eso es lo que hace el pecado. Por eso tenemos jueces, por eso tenemos gente que hace la justicia. ¿Para qué? Para proteger del mal del pecado en la vida del ser humano. Usted por eso tiene abogados, tiene gente, intenta todo el mundo, pero todos sabemos que este mundo no está bajo la justicia correcta. Es un mundo injusto aparentemente. ¿Ok? Vaya conmigo entonces seguimos en ese versículo. Entonces, ¿la tierra es qué? No escuché, ¿la tierra es qué? Está maldita en este momento. Y note lo que sigue a continuación estas tres palabras. Por tu culpa. ¿Por la culpa de quién? Del hombre. Ok, quiero que diga que circulen las palabras por tu culpa. La tierra no está maldita por la culpa de Dios. La tierra está maldita por la culpa del hombre. ¿Estamos? Necesita ese concepto bíblico para entender la vida con Dios. Esta tierra no está maldita por Dios, está maldita por el hombre. El hombre provocó maldición. Ahora, algunos de ustedes tienen este concepto al venir a Dios y caminar con Él. Y es el concepto de que bendición es que Dios le tira regalos en su vida. Por eso cuando mucha gente ora como si Dios fuera el botones de un hotel. Tráeme esto, tráeme un carro, tráeme esto, y eso es un concepto equivocado. Oramos para tener intimidad con Dios. Pero cuando usted entiende lo que Dios es, que bendice, es que usted vive en su propósito. Pero algunos creen que cuando Dios maldice, aparentemente, es como si Dios tuviera rabia con usted y le tira un rayo y una centella. Entonces Dios está molesto con la señora de aquí, de la tercera. Dios está molesto con el joven y de repente se molesta a Dios y dice, rayos y centellas, maldito.
porque no hacemos lo que Dios dice, como si fuera un Dios para allá, todo enfermo, todo histérico, como nos ponemos algunos de los padres en casa. Pero este no es Dios. Dios está totalmente centrado, solo que tiene que ver con la justicia de Dios. Quiero que sepa que uno de los roles más importantes de Dios en la humanidad es ser juez. ¿Sí? Ese es uno de los, y anótelo allí si lo quiere anotar, es ser juez. Dios es juez, Dios es el juez del universo. Y todos lo sabemos, porque cuando venimos, vuelvo y digo, a discutir acerca de Dios, siempre decimos, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasó esto? Vamos a descubrir en su momento por qué nos pasan las cosas. Entonces, la tierra es maldita ¿por causa de quién? Del hombre. Dice ahí que no es por causa de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo ese versículo. Toda tu vida, ¿cuánto? Dice, toda tu vida lucharás para vivir, para poder vivir de ellas. Quiero que circule la palabra toda tu vida. Quiero que circule las palabras lucharás. Quiero que circule las palabras para vivir. ¿Quiere que le diga un concepto de maldición? Un sinónimo de maldición es este. Luchar toda la vida para hacer lo correcto, para alcanzar lo que es bueno. Luchar toda la vida. Se lo voy a poner en el plano de la salud. ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Para qué va un hombre en un hospital? Luchando para tener una buena salud. ¿Por qué? Porque la tiene enferma. Está bajo maldición. ¿Qué es bendición? Luchar, tener una buena salud. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto que me parece importante que usted lo entienda. La vida en bendición es una vida en paz. Es una vida así. ¿Sí? Déjeme, se lo trato de demostrar o de ilustrar de esta manera. Una vida en bendición es una vida que está en calma. Es una vida aparentemente para muchos aburrida. Una vida en maldición es una vida dramática. ¿Sí? Se lo voy a explicar con otro ejemplo. Nos pasa con los hijos en casa. Los padres, el hogar está bien, ¿cierto? Y el hogar van bien, los dos padres van bien unidos, junticos, todo está saliendo bien en casa y llegan en la mañana, se despiertan en la mañana, van a trabajar, vuelven, sus vidas van normales, como sencillas, como sin tanto alaraco en la vida, ¿cierto? Pero cuando el hogar está mal, todo es dramático. Hay pelea un día, hay pelea al día siguiente, el hombre se va de la casa, se busca una, sale por otra, la otra sale, controla una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque es la vida en maldición. Lo malo es dramático. Por eso hay hijos que dicen, papá, mi vida es que en la casa es como aburrido todo. Nunca pasa nada. ¿Sí? ¿Y qué quieres? ¿Que nos pase un cáncer para que nos revolvemos todos? ¿Quieres que se muera uno de nosotros? ¿Quieres que nos separemos? La vida normal, ¿por qué pensamos así? Porque estamos acostumbrados a vivir en maldición. ¿Sí? Entonces el hombre dice y sale, y cuando decide salir y vivir en maldición, todo se vuelve dramático. Se tiene que esconder, tiene que conseguir novia, tiene que salir, tiene que hacer esto, se tiene que acabar el dinero, tiene que entrar en deudas y todo comienza en una maldición continuamente. Porque la maldición es dramática. Estar bien es simplemente estar bien. ¿Estamos? Mire, se lo doy de otro ejemplo, políticamente hablando. Usted viene a estos países primermundistas porque están en bendición. ¿Y qué significa bendición? Hay prosperidad. La gente sale, coge su casa, su trabajo, vuelve y educa a sus hijos. En cambio, por ejemplo, países como, por decir uno, o no decir el nuestro, Haití. ¿Cómo sabe usted que está en maldición? Haití nadie quiere invertir. ¿Por qué? Porque todo está mal. Un día es una cosa mala, un día es otra cosa, y un día matan a uno. Todo el día es un escándalo, es un drama. ¿Estamos? Entonces, con este ejemplo, o Colombia, cualquier país, con este ejemplo quiero llevarlo a qué se parece la bendición. La bendición no se parece a, uy, hoy está súper bien, hoy estoy tan bien, y mañana estoy mucho mejor. No, la bendición se parece, estoy bien, tengo lo que necesito. Eso se parece a la bendición. Y la maldición se parece, todo está mal. Es muy dramática, es muy escandalosa. ¿Ok? Muy bien, vamos al versículo que estamos hablando. Sigue en el versículo, entonces, 17. Dice, toda tu vida lucharás. Un sinónimo de maldición es luchar toda la vida por hacer las cosas bien, por alcanzar lo que sabemos que es lo correcto. Eso es un tipo de maldición. Y entonces Dios le dijo al hombre,
porque has decidido mal. ¿Por qué es qué? ¿O quién decidió mal? El hombre, no Dios. Dios le dejó que decidiera. Le dijo, porque tú has decidido mal, estás viviendo esto. Se lo pongo de esta manera. Una persona roba y tiene que ir a la cárcel. No es que el juez lo maldijo. Ah, mira, te acabamos de coger, robaste, intentaste matar a tal persona y ahora vas a recibir una maldición de parte mía, que es una cosa, dice el juez, yo lo siento así y tengo tanta rabia contigo que te maldigo y te vas a la cárcel. No, la maldición ¿cómo funciona? Robaste, tenías que vivir una vida en bendición, bien, pero como robaste, ahora tienes que vivir una maldición. De la misma manera es Dios. Dios no está diciendo, toma, toma, sino que al contrario es vivir en bendición. ¿Estamos? Entonces, el ser humano, todos y nosotros hemos heredado este estilo de vida. Por eso es que usted está contento si se divorcia. Por eso usted está y no le pasa nada en este momento. Si tiene un hijo en la droga, hombre, bueno, todo es normal. Que tiene un hijo con problemas de identidad, esto es lo normal, es lo que el mundo está haciendo ahora. ¿Qué significa? Estamos de acuerdo con la maldición. Usted no lo está ni siquiera escogiendo conscientemente, pero sí sabemos que usted lo está escogiendo, vivirlo, porque usted decide vivir de esa manera. Entonces quiero que piense un momento en su familia. Quiero que piense en lo que está pasando en su vida. ¿Estamos? ¿Está en bendición o está en maldición? Versículo 18. Vaya conmigo. Dice, te producirá espinos y cardos. ¿Qué va a producir? Es una manera de decir, va a producir dolor. La maldición es dolor. ¿Sí? Espinos y cardos. Y aunque comerás de sus granos, quiero que circule la palabra aunque. Quiero que piensen esto. ¿Sabe qué significa ese aunque comerás de sus granos? Aunque te vaya bien, aunque sigas tu trabajo bien, aunque sigas con el sueldo, aunque ganes otro negocio, sigues con tu familia mal. Aunque hagas todo, aunque seas muy bueno jugando fútbol, sigues con tu familia mal. Aunque seas esto, estás enfermo. Aunque tengas aparentemente una buena familia, sigues enfermo en tu vida y no logran estar juntos. Ese aunque, Dios le está diciendo, la maldición, aunque puedan alcanzar buenas cosas, siempre va a tener algo en maldición. Y esa es la historia del ser humano. ¿Estamos? Ok, piensen en eso un momento, reflexionen eso en su vida y en la vida de las personas que están a su alrededor. Versículo 19. Dice, con el sudor de tu frente, ¿con el qué? Quiero que circule la palabra sudor. Con el sudor de la frente, es decir, con esfuerzo. No está refiriendo al sudor de la frente, está refiriéndose con esfuerzo, continuamente. El ser humano cuando está en maldición tiene que luchar. Ay, 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 ¿cómo saca uno a estos hijos? ¿Cómo levanta uno un buen hogar? Dios mío, ¿cómo lucha uno con las cosas internas? Con mucho esfuerzo. Y todos ustedes, y todos los que estamos aquí, el ser humano en general, para que le vaya bien, tiene que esforzarse muchísimo. Todos decimos, qué difícil es el libre albedrío. Y usted culpará a Adán y a Eva. Pero si lo cambiamos por su nombre y lo ponemos allí, David y Sandy, segura cadena igual. Coloque el nombre de su papá y de su mamá, el nombre suyo. Usted haría lo mismo. El ser humano decide mal. ¿Cuántas veces no ha decidido mal? Escucha entonces lo que dice el Señor. Obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Es decir, hasta que mueras. El ser humano siempre estará bajo maldición. ¿Hasta qué? Y hay dos clases de muerte. Una, muere físicamente y ahí se acabó. O muere en Jesús y ahí recibe un tipo de vida diferente. Ustedes, quienes quieren seguir a Jesús y quienes han decidido poner su confianza en Él, quiero que sepa que recibirán algo que se llama vida eterna, vida resucitada. Y es lo que nos plantea Dios. ¿Amén? Ok, tenga ese pensamiento allí. Muy bien, vamos a la tercera parte de este principio bíblico. Pero Jesucristo nos puede liberar de la maldición. Entonces, Dios bendice al hombre, el hombre escoge la maldición y en Jesucristo Dios le da al ser humano la capacidad, la oportunidad de comenzar a vivir en bendición.
Es por eso que muchos de nosotros que veníamos y hablábamos muy mal, algunos le decía, le estaba diciendo en la primera reunión, hay uno de la iglesia que queremos mucho, que dice que tenía una boca tremendamente sucia. Yo no lo conocía así, porque cuando vino comenzó Dios la transformación. Pero aquellos que lo conocen decía que era mal hablado. No, lo siguiente, cada frase tenía que tener una grosería. Y cuando conoció a Jesucristo, fue como si le espicharan un botón y dejó de hablar maldiciendo. Eso pasa en todas las maneras en la vida de aquellos que comienzan a caminar con Jesucristo. Es parte del beneficio y del impacto y de la consecuencia. Es decir, lo que está mal se comienza a caminar y a cambiar para bien. Vamos a leerlo en este momento. Gálatas 5:1, vaya conmigo a la escritura. Dice, pues Cristo nos ha liberado. ¿Quién nos liberó? ¿Qué hizo Cristo? Nos liberó. Quiero que circule la palabra Cristo. Cristo nos liberó. ¿Nos liberó de qué? Coloquen en la parte de arriba, de la maldición. Y note lo que dice. Cristo nos ha liberado para que disfrutemos la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es la bendición. Cuando usted permite que Dios transforme su vida, usted disfruta la bendición. Entonces, si usted me pregunta en este momento, una de las razones por las cuales usted debe conocer a Jesús en su vida y debe andar con Jesucristo, usted y su familia, es porque Él es el único que puede bendecir. Es decir, Él es el único que puede quitar la maldición. Ninguno de ustedes en su casa, temblando en medio de un momento donde estén operando a un hijo, puede decir, por favor, y esa fuerza, por más de que usted quiera irse a llorar al hospital, a la puerta, por más que usted le diga, mire, doctor, déjeme tan solo llorar debajo de la mesa quirúrgica de mi hijo mientras que usted lo opera, y yo sé que ese muchacho va a salir bien, usted sabe que no va a ser capaz. Siempre tiene que dejarle al Dios que puede bendecir eso. Y esto es lo que dice Jesús que va a hacer en su vida. Amén. Necesita darle un aplauso, porque solamente Él puede hacer eso. Quiero que piensen esto. Váyase al mejor hospital de los Estados Unidos. Váyase al mejor oncólogo de España. Y pregunte si le pueden decir estas palabras. Váyase al mejor administrador, al mejor CEO de la compañía que usted quiera ver en el mundo. Jeff Bezos o cualquiera de los de Tesla. O a lo que usted quiera. Váyase al mejor psicólogo, si puede darle estas palabras. Váyase al mejor mecánico, al mejor corredor de Fórmula 1. Váyase al mejor cantante. Nadie le puede decir que puede cambiar sus maldiciones por bendiciones. Estas palabras solamente nos las puede decir, las escuchamos de Dios. Y usted y yo sabemos que es verdad. Entonces usted tiene que entender que el propósito de Dios en su vida es cambiar sus maldiciones y bendecirlo. Ese es parte del propósito por el cual usted está aquí. Pero ya le dije antes, el libro de los Salmos nos dice, el hombre prefiere entre la maldición y la bendición. Muchas veces prefiere la maldición. Y usted y yo lo sabemos. ¿Cuándo fue la última vez que escogió maldición? Yo recuerdo la mía. ¿Recuerda usted la suya? Usted dice, ay, ¿por qué lo hice? Yo sé que no iba. Y de repente sabe que tiene que comenzar un calvario en su vida. Y hoy está viviendo el calvario. Casi todas las personas que están en prisión llegan a esta misma conclusión. Miren, ¿saben por qué vivimos en maldición? Una de las razones es porque estamos acostumbrados a que todo esté mal y no creemos que nada nos coja. Que como no lo llevamos a un juez, como nadie nos vio, pero ya le he dicho muchísimas veces que lo que usted hace en la tierra a escondidas, en el cielo ya lo cogieron. Pastor, eso es una exageración. No, le voy a contar por qué no es una exageración. Porque el papel de Dios, anótelo allí, es ser juez. La justicia intenta hacer justicia y se le pasa por todas las partes, aunque dicen que cojea y llega. ¿Y sabe qué hace Dios? Siempre hace justicia en todas las personas.
Dios es esa persona encargada, ese único ser encargado de hacer justicia en todas las personas, en todo el ser humano. Entonces usted se dirá, mire, Hitler mató 6 millones de judíos, entonces salió y se salió con la suya. No se preocupe, nadie se sale con la suya. Porque todo, aunque se haga escondido en esta tierra, a usted ya lo cogieron. Aquí no lo vio su mujer, aquí no lo vio el dueño del almacén robando. No se preocupe, en el cielo ya tiene 1.500 multas. Su velocidad aquí no la coge nadie, aparentemente. Pero el ser humano en el cielo tiene toda la justicia escrita de Dios. Por eso tenemos tanto miedo al juicio de Dios. No piense, no sea como dice la Biblia, el necio que dice, hago el mal y estoy bien. Nunca podremos hacer el mal y estar bien. Tarde que temprano el ser humano tendrá que cosechar todo. No se preocupe, usted miente, a usted le mentirán. Y si no le miente, no se preocupe, sus hijos mentirán. Porque eso es un sistema de justicia. Y es un sistema infalible, lo siento. Si usted hoy le es infiel a su esposa, mañana le serán infiel a sus hijos. Y eso es un sistema cerrado, no tiene fallas. Y cuando usted piensa, escuche esto, cuando usted piensa, es que Dios es injusto, usted tiene que preguntarse, ¿cuál será la justicia que estoy recibiendo? Entonces, ¿qué propone el Señor Jesús? Dice, yo los amo con todo mi corazón, pero ustedes han escogido la maldición. Vengan a mí y yo cambiaré las maldiciones por bendiciones. No es que Dios permita que el ladrón sea ladrón y le dé un premio. Es que en realidad lo que Dios hace con el ladrón es cambiar su corazón para que no robe más y quitarle una mentira que hay en su vida. Y ese es el plan de Dios en su vida. Entonces, Dios está extendiendo la mano esta mañana como iglesia para decir, quiten sus maldiciones. Algunos tienen maldiciones o tenemos maldiciones generacionales. Escuche lo que dice la siguiente parte de Gálatas 5:1. Por eso manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Quiero que se cuelen las palabras, no permitan que los conviertan en esclavos. Entonces, el creyente que ya está y ya caminó con Cristo, en algunos momentos cae en esclavitud. Tiene que volver a Cristo y decirle, Señor, por favor, quita esta maldición. Quiero que sepa esto y lo voy a llevar a que piense en esto. Todo lo que usted en este momento tenga esclavitud, viene de un demonio. Piense que lo está esclavizando. Esa esclavitud tiene que ver con algo sobrenatural en su vida. Dios vino a que usted no perdiera su libertad, para que la recuperara más bien y pudiera estar en él y ser un hombre libre. Si hoy pudiera escoger, ¿no escogería ser un hombre libre? Pero pastor, ¿y qué de aquellas maldiciones que ya están en mi vida? No se preocupe, deje que Dios entre en su vida y Él comenzará a poner toda su vida en orden, pero necesita permitirle. Mire, su libre albedrío es la única cosa, es el único concepto que Dios no va a tocar en su vida si usted no lo permite. Quiero que sepa que aún como creyente en este momento, si usted le dio su vida a Dios y usted hoy decide, si yo como pastor hoy decido, Señor, no quiero caminar contigo, ¿sabe qué hace Dios? Te respeto. Dios nunca me va a obligar, porque Él prometió respetar nuestro libre albedrío. Por eso Dios entonces allí en Deuteronomio nos dice, hijo, hombre, mujer, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y le dice al ser humano, escoge la bendición. Siempre usted está ante la bendición y la maldición. La pregunta es, ¿qué va a escoger? Y le pregunto, ¿qué va a escoger hoy? Quiero que usted tenga la perspectiva correcta de que es una vida en bendición. Ok, con esto claro, quiero llevarlo entonces a las causas de maldición. Y usted tiene varias allí, pero solamente lo voy a llevar por un par de ellas. Las causas de maldición en una persona. Quiero que la identifique. Quiero llevarlo a la primera causa. La primera causa de maldición
en una persona entonces es no tener a Jesucristo como Dios y la idolatría. Anótelo allí en su hoja o póngalo en su hoja de notas. Y permítame, le intento ilustrar esto. Recuerde, tiene que salirse del concepto que tenemos todos en la mente de que Dios es malo. De que si no hago lo que Dios dice y Dios es un Dios megalómano, un Dios exagerado, un Dios con un orgullo totalmente alto y un Dios histérico que cada vez que uno no hace lo que Él dice, entonces recibe maldición. Ese concepto viene de vivir mal. Se lo voy a explicar en unos momentos. Dios no es así. Entonces, bendición, si lo quiere anotar, es estar con Dios. Y maldición es estar sin Dios. Por eso cuando una persona está sin Dios, está en maldición. Pastor, ¿qué significa entonces maldición? ¿Que le va mal? Bueno, no le va como Dios quiere. Entonces, está bajo maldición. Entonces, la primera causa de maldición es no estar con Dios. Si Dios es bendición, entonces estar sin Dios no es bendición. Y no estar en bendición es estar en maldición. Entonces, quiero que piensen eso. Y lo digo para quienes, para algunos que están nuevos y nos escuchan esto por primera vez. Y quiero que Dios entonces entienda la dinámica detrás de Dios. Dios quiere que usted sea bendecido. Y Dios no quiere que usted sea maldecido. No es que Dios lo esté amenazando, es que en el momento en que usted escoge un camino diferente al de Dios, todo lo demás lo va a llevar a otra cosa. Ahora, el concepto que nos habla de aquí Dios es no tener dioses falsos. Entonces, yo le voy a preguntar, o le voy a decir, le voy a corroborar lo que dice la Biblia. Dice, aquella persona que tiene otro Dios que no sea Dios, está bajo maldición. Le voy a explicar qué significa eso. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice, ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No tendrás qué? Quiero que circule la palabra dioses ajenos delante de mí. Ok. Dicen los teólogos que la base de todo pecado que hace el hombre es quebrar el primer mandamiento. Tener otros dioses. En creyentes y en no creyentes. Ahora usted me pregunta y me mira con sus ojos así todo aterrado en este momento. Pero pastor, yo ni siquiera creo en Dios, yo soy un ateo. Y quiero llevarle una verdad. Todo el mundo sirve a un Dios. Si usted no está sirviendo al Dios, usted está sirviendo al Dios del sexo. Si no está sirviendo al Dios del cielo, está sirviendo al Dios del dinero. Si no está sirviendo al Dios del cielo, está sirviendo al Dios del placer. Si no está sirviendo al Dios del cielo, está sirviendo al Dios de la ciencia. Si usted no está sirviendo al Dios del cielo, está sirviendo a cualquier otro tipo de Dios. Puede ser usted mismo. Porque el ser humano fue creado para adorar y siempre está adorando. Entonces, la cuestión no es si usted cree en Dios o no. Lo que se tiene que preguntar esta mañana es, ¿a qué Dios está usted sirviendo y adorando? Algunos tienen como Dios su familia. Sus hijos son Dios. Una de las mayores causas de idolatría que tiene el hombre son los hijos. Entonces, permítame le presento qué es adoración. En su corazón, algunos teólogos dicen que hay un asiento, se llama el trono. Se llama el primer lugar de atención. Se llama el primer lugar de adoración. Y ese lugar está ya hecho. Usted viene de fábrica con ese lugar, con un trono. Y entonces en ese trono usted pone todo lo que está de primero en su corazón. Todo lo que es importante en su vida. Ese es su Dios. Pastor, no, ahí no está Jesucristo. Ni siquiera creo en Jesús. Está bien, yo sé que usted no cree en Jesús. Pero seguramente está sentada una mujer desnuda. Pastor, no, ahí no está eso. Públicamente ni siquiera lo diga. Usted lo sabrá que hay en su corazón. Pero ahí está sentado el dinero. El símbolo de los pesos o de los pounds o de los dólares. Hay algo sentado. Ahí hay algo sentado en cada ser humano. Siempre lo habrá. Nunca dejará de ser.
El más ateo tiene un trono en su corazón y pone algo en ese lugar, en ese trono. Y Dios dice, no tendrás otro Dios ajeno a mí. Entonces usted y yo estamos en idolatría. ¿Y qué le pasa al creyente? El domingo viene y pone a Jesús en su corazón. Y lo sienta a Jesús, lo amarra. El lunes lo quita para trabajar y se pone el símbolo pesos. El martes entra en pornografía y comienza a ver algo que se llama idolatría. ¿Cómo se llama? Y voy a enseñarle esto. La idolatría es adorar imágenes. Ojo. Vamos al segundo versículo. Vamos a adorar en un momento a entender qué es idolatría. Versículo 4. No te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del mar. Circulan las palabras, no te harás imagen. ¿Qué no debemos de hacernos? Imagen. ¿No se escuchó? ¿Qué no debemos de hacernos? Regálame entonces, le voy a explicar qué es una imagen. Le llevo una palabra para poderlo ayudar. La palabra idolatría tiene un gran común con la palabra idea. Idea, idolatría. La imagen es algo que usted tiene en su corazón, en su mente, a lo cual usted pone en el primer lugar. La imagen no solamente es algo de yeso, una virgen, un santo. La imagen no es eso. La imagen es el concepto de lo que usted adora. Algunos no tienen una foto de su hijo en la casa, pero sabe que su hijo está sentado en el trono. Algunos, su dolor está sentado en el trono. Por consiguiente, cuando Dios no está sentado en el trono, todo funciona mal, hay maldición. Por eso es que Dios dice, no te hagas ninguna imagen. Pastor, es que yo tengo mis ídolos y esa es mi religión. Seguro que sí. No se preocupe, su gimnasio es su religión. ¿Acaso el deportista, atleta de alto rendimiento, no solamente ve por el éxito? Porque Dios no está en su corazón. Y la gran mayoría de veces, si no está Dios, si no están estas cosas, estamos nosotros. Y eso se llama egolatría. Una persona que se adora a sí mismo. Hasta el más perdido y sucio de los ateos, en su corazón está adorando algo. Yo no creo en Dios. Sí cree, sí tiene un Dios. La respuesta es, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Es un Dios de verdad o es un Dios de mentiras? Y le voy a dar la respuesta rápida. Hay toda clase de dioses y solamente un Dios verdadero. Por eso Dios es todo lo que está en su corazón sentado. ¿Qué hay en esta mañana en su corazón? Ese es su Dios. Escucha lo que dice entonces en el versículo 5. No te inclinarás a ellas. ¿No te qué? Circula la palabra inclinar. Inclinar no es el efecto de arrodillarme. No es el acto de arrodillarme. Es el acto de lo que yo pongo en primer lugar en ese lugar. Eso es inclinarse. Dios dice, no tengan otros dioses, no se incline ante ningún otro Dios. Por eso la idolatría es un tipo de infidelidad con Dios. Hoy estás en primer lugar, hoy, mañana me coloco a mí mismo. Y lo más que más maldiciones trae es eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer lo que dice su ídolo. Si su ídolo es el sexo, usted va a hacer todo, sus ojos se van a mirar, va a ver, va a hacer todo lo que sea por ese ídolo. Porque el ídolo lo que hace es un amo. El ídolo trae esclavitud. Todo el mundo sirve a sus ídolos. Y el problema es que esos hábitos o esos ídolos son castigadores. O no nos castigan los ídolos cuando estamos a solas. ¡Ah! ¡Qué castigos! Pablo dice, sobre todo los creyentes entienden esto, los no creyentes no. Los no creyentes piensan que ese amo es el mejor de todos y lo defienden. Yo soy así. Esta es mi vida. Hombre, yo nací como el super gigolo.
Yo es que hablo como quiero, yo es que digo, yo es que hago. Ese es su ídolo que lo está manejando. Y ese ídolo que está haciendo es gobernando su vida hasta que usted le permite a Dios gobernarla. Y ahí cambia el juego. Dios como amo, y todos somos, cuando usted entra aún como creyente, Él comienza a ser su amo, pero es el único amo bueno que hay. El resto lo castigará hasta sacarle sangre. ¿O no lo sabe usted con el dinero? Como lo hace sufrir. ¡Ah! Ese dinero sí que tiene un látigo, pero tremendo. En los momentos más difíciles de su vida, ahí está latigándolo. En los momentos más fáciles de su vida y más contentos que hay, ahí está diciéndole, es por mí, porque soy el dinero. Y lo castiga. Tanto que usted sacrifica a su familia. Entonces nos dice Dios acerca de esos ídolos y de esa idolatría. Mire lo que dice. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Que visita qué? Que circulen las palabras, visita la maldad y debajo coloque maldiciones. Es decir, en pocas palabras, yo soy Dios que ha hecho todas las cosas para que tú vivas en bendición. Pero si no estás y tienes otros ídolos, vas a vivir en maldición. ¿O no ha hecho la droga estragos en su casa? ¿O no ha hecho el alcohol estragos en su vida? ¿O no ha hecho la inmoralidad sexual estragos en nuestros hogares? ¿O no son hoy sus hijos que están mal? ¿O no venimos de hogares de padres divorciados y hoy tenemos que pagar la cuota entera por el pecado de los padres? ¿O no es así que los errores están todos hechos de la misma vena del pecado, de la maldición? Entonces dice, visito a los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces quiero que piensen esto, ¿quiénes son sus ídolos? Ahora, le voy a enseñar rápidamente, aunque lo vamos a ver más adelante. ¿Sabe cómo identificar sus ídolos? Rápidamente se lo digo. Los ídolos se identifican por la boca. ¿Qué es lo que hay en su boca todo el tiempo? ¿Alguna vez se ha acercado una persona hablando todo el día de dinero? Hay dinero, ¿cómo hacer dinero? ¿Cómo puedo hacer? Siempre le pregunta, ¿cómo puede, cómo hacer todo? Su ídolo es el dinero, siempre está alabándolo. ¿Alguna vez se ha acercado a un hombre de inmoral sexual? Todo el día está hablando de inmundicia sexual. ¿Alguna vez se ha acercado a un hombre que ama a Dios? ¿O una mujer? Está hablando de eso. Ese es su ídolo. Segunda consecuencia o segunda causa más fuerte de maldición en su vida, la desobediencia. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomios 28:15. Y mire lo que dice. Pero si no obedeces al Señor, tu Dios. ¿Qué dijo? ¿Si no qué? Ok, circula la palabra si no obedeces. La segunda causa más grande de maldición en la vida de una persona es la desobediencia. Y usted dirá, bueno, vamos a leerlo y escuche lo que suena y lo voy a explicar. Dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ¿a quién? Ni pones en práctica, es decir, haces lo correcto. Dice, todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Cuántas maldiciones? Todas. Quiero que circule la palabra, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Vendrán y te alcanzarán. Pero circula la palabra alcanzarán. Ahora, usted se preguntará, volvemos al tema de Dios. Dios no es tan bueno entonces. Si no le obedezco, ¿Él me manda maldiciones? Piénselo. No es eso lo que le está diciendo Dios. Dios le está diciendo, cuando yo te guío, obedece lo que estoy diciendo, porque te voy a bendecir.
Si no obedeces lo que te voy a bendecir, entonces no vas a poder estar en bendición. Y lo contrario a bendición es maldición. Por eso no encontramos, le doy un ejemplo, una gráfica, el típico padre que le dice a su hijo, mira hijo, quiero que hoy vayas a la escuela porque quiero que te vaya mal. Quiero que te desgracies la vida en la universidad trayéndome buenas notas. Para que te vaya muy mal, tengas un buen matrimonio para que te vaya mal. No, un padre lo que hace es bendecir a su hijo. Y le dice, quiero que te levantes temprano, que te esfuerces, que vayas, que estudies, que hagas esto. Y hace todo alrededor para que la persona reciba bendición. Pero el hijo sale de ahí y se va a fumar. Y se pierde. El hijo inmediatamente entra ¿en qué? En maldición. No es que el padre le haya enviado maldiciones. No, es que el camino que le había mostrado el padre era el de bendición. Y al no obedecer el camino, terminó en maldición. Dejó de recibir bendición. Pero aquí pasa algo, escúcheme. Lo que pasa es que vivimos en una cultura de maldición. Entonces un día se levanta una mujer por allá, un hombre, y dice, no disciplinen a sus hijos. Si disciplinan a sus hijos van a quedar en trauma. Y el otro lo hace, y el otro lo hace. Y entonces nadie le dice nada a los hijos. La cultura en la que vivimos, no digas nada. Vas a traumatizar al niño. Y entonces los padres dejan de corregir a los hijos. Y se dejan de enseñarles la obediencia. ¿En qué caen? En maldición sus hijos. Y por eso todo el mundo dice, hombre, es normal. Tu hijo se levanta, y yo, claro, me pegó una palmada en la cara. Pero es que los colegios son así. Ese es el niño de ahora, hay que dejarlo, dicen las abuelas. Que antes disciplinaban. Déjalo, porque ¿cómo vas a enloquecer al niño? Entonces nos enseñamos, nos olvidamos de educar a nuestros hijos correctamente. Los estamos maldiciendo. Entonces, la maldición no es, entonces, de Dios, no es que me mande un rayo y una centella, no, es que yo escojo la maldición. Porque dejé de escoger lo que Dios me decía. Por eso es la fuente más grande de cualquier maldición que hay después de la idolatría. Porque ya estás con Dios aquí, de ahora en adelante, entonces escúchame claramente, le dijo a los israelitas y nos dice a nosotros, te voy a guiar, pero necesitas escucharme y obedecerme para que yo te pueda llevar por el camino correcto. Si te me sales de ese camino, vas a quedar otra vez en maldición. Yo quiero darte la bendición, sígueme. Entonces le pregunto, ¿por qué todo el mundo quiere desobedecer? Y en este momento, piensa en esto, el concepto que tenemos todo, y usted tiene que quitarse este concepto de la mente, obedecer está mal. Sus hijos lo piensan, a nuestros hijos. Qué aburrido es obedecer a mi papá, qué aburrido es esto. Pensamos, ellos están tan metidos en esta idea, en este momento, de que obedecer es opresivo. Mientras que hace 200 años decían, lo que tú digas, papá. Estamos en una cultura de maldición. Les gusta vivir en maldición. Y cuando usted no corrige y no enseña a obedecer, usted está viviendo maldición. Entonces, jóvenes, hoy, si usted decide hoy desobedecer a sus padres, a la persona que está encargada de su vida, hoy usted comienza a vivir en maldición. Claro, como en el colegio se levanta un niño, le tira al profesor, se levanta, ¿y qué? ¿Por qué me vas a decirme a mí algo hoy? ¿Quién eres tú para decirme? Tú no eres ni papá ni mi mamá. Entonces el niño dice, llega a su casa copiando exactamente lo mismo patrón. Y los padres dicen, es normal. Todo el mundo alrededor está diciendo, es normal vivir en maldición. La pregunta es, ¿qué dice usted hoy en su corazón? ¿Qué dice el joven? ¿Quiere vivir en maldición? ¿Es capaz usted y tiene las agallas de levantarse contra sus padres el día de hoy, contra sus autoridades? Entonces vive en maldición. Esa es la cultura en la que vivimos. Por eso, ahora que usted está en Dios, salga de las maldiciones obedeciéndole a Dios. Ah, pero si yo no estoy de acuerdo con Dios, ¿no está usted de acuerdo con el Dios del cielo? ¿Quién es usted para decir y hacer que no tienen un año de derecho legal? ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios no es justo? Antes Dios está diciendo, mira, cállate la boquita y obedece en todo, hombre. Pero el ser humano se quiere levantar, por eso vive maldición.
Entonces lo llevo a la siguiente. Tercera causa de maldición, no honrar a los padres. Y usted dirá, ¿por qué es la tercera causa de maldición? Vaya conmigo a Proverbios 30:17. No sé si lo tenemos allí. Ok. Ok, se lo leo acá. Muchas gracias. Dice, el ojo que se burla de su padre, eso no lo tiene usted allí, pero se lo voy a leer yo. El ojo que se burla, o sea, la persona que se burla de su padre o de su madre y desprecia las instrucciones de su madre, serán arrancados. ¿Serán qué? Uy, qué exageración, no. Serán arrancados por los cuervos del valle y devorados por los buitres. De otra manera de decir, se los va a acabar la vida. Ya les voy a contar por qué. Vaya conmigo al versículo que usted tiene en sus notas. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y quiero que circule al que maldice y circule las palabras, se le apagará su lámpara. Ahora, ¿por qué es tan serio el tema de los padres? Le voy a decir, y con esto quiero invitarlo a que usted perdone, honre en su casa, en todas partes donde está la autoridad, pero tiene que ver sobre todo con sus padres. La primera labor de un papá y una mamá es representar a Dios. Quiero que sepa, cada persona ha recibido dos seres humanos sobre la tierra que lo cuiden. Cada persona ha recibido eso, esos dos seres humanos, y nadie más los podrá amar como esos dos seres humanos. Nadie más, ni el esposo ni los hijos, lo amarán con ese amor. Por consiguiente, esas dos personas tienen una labor de parte de Dios, y la labor es bendecir a los hijos. Le voy a decir esto. Dios le colocó como función a los padres bendecir a los hijos. Y le voy a dar otra cosa más importante. Dios se parece a sus padres. Si usted tuvo un padre borracho, usted ve a un Dios confundido. Un día una cosa, otro día otra. Si hubo un padre agresivo, usted tiene un Dios agresivo. Si usted tiene un padre ausente, un papá o mamá que no hizo su labor, hoy Dios está ausente en su vida. Si usted es un padre que no lo quiso, porque no lo vio por alguna razón, usted no le interesa a Dios, como no le interesaba a sus padres. Si usted tuvo un padre cuerdo, entonces usted tiene un Dios cuerdo. Porque la primera función de los padres es mostrar quién es Dios. Por eso tienen la capacidad dada de Dios de bendecir. Y cuando un hijo se levanta contra un padre, está levantándose contra Dios. Yo le hago la pregunta, ¿qué clase de Dios es usted para sus hijos? ¿Qué clase de Dios recibió usted de sus padres? Pastor, yo recibí al malo, el bueno. No importa. Ahora, porque en Jesucristo usted puede cambiar esa manera de ver a Dios. Pero esa fue la función principal. Por consiguiente, lo que hace el padre continuamente con sus hijos es bendecirlo. Y cuando el hijo, aunque el papá no sea gritón o el papá sea gritón o la mamá, no hace lo que el padre dice y lo maldice, no hace lo que el padre dice, cae en maldición inmediatamente. Por eso se le apaga la lámpara, es decir, no tiene éxito en la vida. Y hay algunos hijos que son, no sé de dónde sacan las agallas y tienen toda la boca para levantarse contra sus padres. No saben lo que están haciendo. Están abriendo el cielo y la tierra como si fuera el infierno. ¿Por qué? Porque están diciendo, quiero vivir en maldición. Porque Dios los colocó para bendecirlos. Pero pastor, es que el mío no está, es que el mío es malo, es que el mío no habla, el que el mío no grita, el que el mío no hace. Y dice la Biblia, lo de los mandamientos, en los 10 mandamientos dice, bendice a padre y madre para que te vaya bien. Entonces, analícelo. Bendice para que te vaya bien. ¿Qué quiere decir? Que ellos están ahí para que a usted le vaya bien. Por eso todos los padres quieren el bien para sus hijos.
los que han recibido una buena paternidad. Ahí la importancia de que usted resuelva toda situación con sus padres. Porque ese es el hijo, ese es el Dios que usted le va a mostrar a sus hijos. Si es un padre infiel, Dios será infiel. Y no se le olvide una cosa, que lo que usted muestra a sus hijos hasta los 8, 9 o 10 años es una cosa, y usted los controla. A partir de los 11, 12, 13, usted tiene una persona que dice, ¿de dónde nació esta persona? Tiene que temblarle, como a todos nos tiembla cuando usted sabe esta verdad. Entonces dice el Señor, maldito sea cualquiera que desprecie a su padre o a su madre. Es una manera de mantener el orden de la vida. Él es el que coloca la ley, es Dios, para eso colocó a los padres. Por eso, al hacerlo mal como padres es un problema gigantesco. Y al hacerlo mal el hijo es un problema gigantesco. ¿Cuál es la solución? Señor Jesucristo, no tuve buenos padres. Restáurame, bendíceme con una imagen de padre correcta y usted comienza a bendecir a sus padres. Ese es el proceso de todos los que están caminando con Dios. De las primeras cosas que tiene que hacer es perdonar a sus padres. Y una vez Dios hace una sanidad, comienza una buena libertad con los padres que tiene terrenales. Eso es vivir en bendición. O no vivir usted atormentado por pelear todo el día en casa. O de cargar todos estos años ese resentimiento de ese papá o esa mamá que son incansables y que hacen mal. Si hay algo que destruye al ser humano, es la relación con los padres. ¿Qué va a decidir hoy? ¿Vivir en bendición o maldición? Lo llevo entonces a la última, y con esta me quedo, es hacer daño al prójimo. Y quiero llevarlo a Proverbios 17:13. El grupo de alabanza se puede acercar. Todos escucharon muy claramente hoy. Miren lo que dice Proverbios 17:13. Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Ok. ¿Qué no se apartará de su casa? El mal. ¿Qué no se apartará de su casa? El mal. Escuche lo que quiere decir esto. Al que devuelve el mal por el bien. Aquí tengo que sacarlo y llevarlo a una figura importantísima, a la misma que hemos venido hablando. La vida con Dios no es una cuestión de amabilidad. ¿Ok? Voy a decirlo de nuevo. La Biblia, el caminar con Cristo no es una cuestión de amabilidad. Es una cuestión de justicia. Por eso dice, busca el reino de Dios primero y lo demás será añadido, y su justicia y lo demás será añadido. Ok, quiero que me entienda esto. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Dios tiene que mantener este mundo en la justicia correcta. Y lo está haciendo, y lo va a hacer hasta el final. Por eso Dios tiene que juzgar. Si a usted le roban, usted hoy en la tierra, y Él ha dado leyes y las ha permitido para que usted lleve a esa persona a la cárcel. ¿Eso es qué? ¿No parece que no fuera? ¿Eso es qué? Eso se llama justicia. Pero ¿qué del acto? ¿Quién juzga el acto pequeño que nadie sabe? ¿Quién juzga el acto cuando esta persona ha sido correcta conmigo y entonces yo lo trato incorrectamente y le pago el bien que me hizo con mi mal? ¿Quién lo juzga? Lo tiene que juzgar Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que vivimos en una cultura maldita, llena de maldición. Por eso el joven se levanta contra el anciano, y a pesar de que lo cuidó. Por eso el hombre se levanta con la mujer, a pesar de que le tiene su casa atendida y todo. Paga mal con el mal. Por eso el hombre se levanta contra su hermano, aunque lo haya bendecido y no es capaz de perdonarle. Paga mal por el mal. Y el Señor dice, como esa es tu actitud, justamente hablando, tengo que hacerte justicia. El mal no se pasará, no se separará de tu puerta. Y no estamos hablando de asesinatos. Entonces usted conoce a gente que no levanta cabeza y no le sale bien y no le sale bien y una cosa a la otra. Recoja cable,
Y pregunta a quién no le ha pagado bien con bien. A quién le pagó lo bien que le han hecho, se lo ha pagado con mal. ¿Y sabe qué define el mal? Su intención. Es una cuestión de justicia. Quiero que sepa que si usted ha hecho algo para Dios y le cobra a Dios, tiene su recompensa. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Pero si deja que Dios le pague, Dios le va a dar más. Quiero que sepa que si usted hace algo para Dios, voy a hablar de justicia, cualquier cosa que haya hecho para Dios, siempre se la va a pagar. ¿Sabe por qué? No porque es bueno solamente, sino porque es justo. Dios ante todo, antes de ser bueno, es justo. Y Dios por justicia no tiene ninguna deuda con nosotros. Si usted paga mal el bien que le han hecho, el mal nunca se separará de su casa. Piense, dele vueltas. Por eso no sale, por eso no se levanta, por eso no está bien las cosas. Y vuelvo a los hijos y a los padres. ¿Le vas a pagar mal a tus papás que lo han dado todo por ti? ¿Descarado? ¿Todo lo bueno que ha sido? Vuelvo a la iglesia, a las iglesias, pastores. Los pastores que dan la vida por las ovejas. Vuelvo a los matrimonios. Vuelvo a los amigos. Vuelvo a los hermanos. No importa todo lo que llevemos bien. ¿Sabes una cosa? Me hiciste una, no te perdono. Y el Señor dice, pero todas las que te ha hecho y tú no vas a perdonar, qué desgraciado eres. Me toca hacerte justicia. Es una cuestión de justicia. ¿Quiere que se aparte el mal de su casa? Vuelva y recoja todos los cables. ¿Qué hice mal? El rey David hizo una expresión y después de haber derrotado a sus enemigos, Dios lo llama y le dice, Señor, muéstrame si yo no he hecho justicia con la casa de Saúl. Muéstrame a quién puedo bendecir. Él sabía lo que había hecho. Y de la casa de su enemigo Saúl, mandó a traer un hijo que estaba, el único que quedaba vivo, que estaba en su Mefiboset, que estaba paralítico, y lo sentó en su casa todos los días. ¿Saben para qué? Para hacer la justicia delante de Dios. En estos días estaba leyendo y me aterró este versículo y me dijo, no te alegres, es un proverbio, lo voy a parafrasear, no te alegres cuando tu enemigo cae, porque entonces Dios dejará de ver la falta de tu enemigo y mirará la tuya. En pocas palabras Dios está diciendo, te alegras de que tu enemigo caiga, entonces caes en el mismo pecado. No puedo hacer justicia contigo. Es una cuestión de justicia. Entonces le pregunto, ¿qué clase de vida está teniendo? ¿Qué clase de vida le está ofreciendo a su familia? ¿Qué clase de vida se está ofreciendo usted? ¿Es una vida en bendición o es una vida en maldición? Reconozca y entienda que estamos viviendo una cultura de maldición total en todos los aspectos. No se alegre por esa cultura de maldición. Es una cultura maldita en todos los aspectos. Y comience a vivir una cultura del cielo. Pero usted tiene que decidir. De acuerdo a esa decisión serán las consecuencias de su vida. ¿Quién es Mefiboset? ¿Quién es ese enemigo que cayó? Por eso el creyente no va solamente haciendo buenas obras, va haciendo justicia. El creyente muchas veces dice, pon la otra mejilla. En pocas palabras está diciendo, Jesús, cuidado, te vas a enfadar porque es que no te voy a poder defender porque es una cuestión de justicia. Señor, hazme justicia con el robo que me ha hecho esta persona. Y si te hago justicia, te tengo que matar a ti porque eres un hombre injusto. No pida justicia para usted por las otras cosas que han pasado. Pida misericordia y gracia. Porque si usted pide justicia y Dios le tiene que cobrar todo lo malo a usted, usted se tiene que quedar en la calle. Yo me quedaría en la calle. Piensen esto. Dios quiere que viva en bendición. Esperamos que haya sido de bendición para ti.
No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.